Lo que hemos estado viendo en general, pues venimos viendo son problemas de trabajo mecánico. Y entonces ahora lo que vamos a estar viendo es un poco de trabajo resultante, ¿sí? O sea, nuestro tema de hoy es trabajo resultante. ¿Qué es trabajo resultante? Pues lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente: vamos a tener diferentes fuerzas aplicadas a un objeto mientras éste se mueve, y lo que vamos a ver es cuál es el trabajo resultante de todas esas fuerzas. O sea, la suma de todos los trabajos que ellos hacen, a cuánto es igual. Y vamos a ver algunos problemas que pueden resolver respecto a ello. Entonces, lo primero que tenemos es una cuerda que forma un ángulo de 35 con horizontal, arrastra una caja de 10 kilogramos sobre una distancia horizontal de 20 metros. La tensión de la cuerda es de 60 newton y la fuerza de fricción constante es de 30. ¿Qué trabajo realizan la cuerda y la fricción? ¿Y cuál es el trabajo resultante de la cuerda? Este ejercicio es similar al ejercicio que hicimos anteriormente, ¿ok? Entonces, vamos a ir discutiendo. Bueno, lo que nosotros tenemos siempre, la mayor parte de estos problemas, pues se trata de hacer el enunciado un poco sencillo. Entonces, dicen que siempre son una caja que está siendo arrastrada ahora por una fuerza, por una cuerda, ¿no? Que tiene una tensión, recuerden que tensión se representa con T, que tiene una fuerza de tensión de 60 newton. Y dice que eso lo hace con un ángulo de 35 grados con respecto al horizontal. El ángulo que tiene aquí es de 35. Okay. Entonces, lo que andamos buscando, nos dicen, va, de que la caja se está moviendo, nos dicen que lo hace durante cierta distancia. ¿Qué distancia? Es 20 metros. Y que en todo ese transcurso de ese movimiento hubo una fuerza que estaba intentando impedirlo. ¿Cuál era? Era la fricción. La fricción, recuerden, que siempre va en contra del movimiento. Entonces, voy a asumir que la caja se está moviendo en la dirección de la fuerza, o sea, se está moviendo hacia mi derecha. Entonces, la fuerza de fricción se va a dirigir hacia la izquierda. La fuerza de fricción, recuerden, normalmente la dibujamos cerca del suelo. Y esta sería fricción cinética, porque se está moviendo. Y AFK. Sería FK, y esto tendría un valor de 30 newton. FK, no. Puede estar ahí. Entonces tiene un valor de 30 newton. Ok. Entonces nos pregunta acá, ¿cuánto es el trabajo que realiza la cuerda y cuánto es el trabajo que realiza la fricción? ¿Y cuál es el trabajo resultante? Ok, recordar, ¿cuál es la fórmula que nosotros estamos aplicando aquí? Esto es trabajo es igual a fuerza por distancia, siempre y cuando la fuerza vaya en la misma dirección que la distancia. O sea, aquí la fuerza es horizontal, la distancia tendría que ser horizontal. Ok. La clase anterior habíamos visto de que siempre que aparecían fuerzas inclinadas, nosotros tendríamos que descomponer esa fuerza. ¿De qué manera lo hacíamos? Esta vez vamos a hacerlo. Lo que nosotros hacíamos es que construíamos un triángulo. Ahí quedó bien. Construíamos un triángulo donde la hipotenusa era la fuerza que nosotros
teníamos, que en este caso es 60 newton. El ángulo es el que mencionan ahí, que es 35. $35. Y lo que buscamos es cuánto es la componente en X, o sea, la tensión en X, y cuánto es la tensión en Y. Esto lo podíamos calcular directamente con las ecuaciones de trigonometría, como eran. Entonces, siempre que aparezca una fuerza inclinada, tenemos que descomponerla en sus componentes en X y Y. ¿Cómo calculábamos esto? Pues era el valor de la fuerza, en este caso 60, por, como está en el lado que está pegado al ángulo, sería coseno del ángulo, que en este caso es 35. Lo que sucedería con el eje Y es que es 60 por el seno de 35. Entonces ahí podemos encontrar cuánto es la componente en Y. Y aquí vamos a encontrar cuánto es la componente en X. Entonces eso lo sacamos con la calculadora para pues, tener el dato ya. Entonces siempre que aparezca fuerza inclinada la vamos a descomponer utilizando esta fórmula de trigonometría. Y pues esta en X dice que esto es 49.1. 49.1 newton. Y en Y sería, por el seno, sería 34.4. 24.4 newton. Ahí no se ve tanto el punto, sí, ahí está. Porque hacer puntos es raro. Bien. Entonces ya tenemos, nos vamos a olvidar, lo que sucede aquí es que nos olvidamos totalmente de que existía una fuerza de 60 y que existía ese ángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que en vez de colocar esa fuerza de 60, vamos a colocar las fuerzas que nos han dado ahí. ¿Cuáles eran? Era la tensión en X y la tensión en Y. Porque eso es de hecho lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros descomponemos una fuerza, para nosotros desaparecen la fuerza que hemos descompuesto. Ok, ahora pues empezamos a calcular el trabajo de cada uno. Vamos a calcular primero el trabajo de la cuerda. Entonces, número 1. El trabajo de la cuerda es, vamos a poner WT de trabajo de la tensión. Sería el trabajo que hace la tensión en X y el trabajo que hace la tensión en Y. O sea, como hemos dividido ese trabajo, esa fuerza en dos partes, pues sería el trabajo que hace una más el trabajo que hace la otra. Como esto es fuerza por distancia, sería la distancia de 20 por la fuerza. Pero aquí hay que tener cuidado con algo. La distancia de 20 es en el eje X. Entonces, la única que hace trabajo es la tensión en X. La tensión en Y no hace trabajo. Entonces, eso no lo vamos a considerar. Entonces sería, ¿por qué no hace trabajo la tensión en Y, por cierto? Porque no mueve la caja. Si la caja se mueve horizontalmente, la única fuerza que hace trabajo es la que está en el eje horizontal. Solo si la caja se moviera verticalmente, pues entonces se podría trabajar con la tensión. Ok, entonces ¿de qué manera calculamos trabajo? Pues sería fuerza por distancia, la fuerza de la tensión en X, que es 49.1 newton por la distancia, que es 20 metros. Entonces 49 por 20,
99.1 por 20, eso da un total de 982. Y aquí hay que recordar Newton por metro, eso da joules. El segundo trabajo que vamos a calcular es el trabajo de la cuerda, sí, ahora es el trabajo de la fricción. Trabajo de la fricción, vamos a poner WK. Entonces, el trabajo de la fricción es fuerza de 30, que ya es horizontal, dice ahí. La fuerza de 30 por la distancia de 20, que durante todo su recorrido él estuvo haciendo la fuerza. El suelo estuvo haciendo la fuerza. Con que hay que tener cuidado acá. Aquí nosotros estamos aplicando siempre las leyes de a favor es positivo, en contra es negativo. A favor del movimiento positivo, en contra del movimiento negativo. Entonces esa fuerza está en contra del movimiento, porque la fricción, entonces se va a colocar un signo negativo. Y ahí sería 30 por 20, que eso es 600. Entonces el trabajo que hace la fricción es de negativo 600 joules. De nuevo, es negativo porque es una fuerza que va en contra del movimiento. Bueno, entonces hemos resuelto el primer inciso, que preguntaba cuánto es el trabajo de la cuerda, cuánto es el trabajo de la fuerza de fricción. Y el segundo inciso lo que nos pregunta es cuánto es el trabajo resultante. Entonces el trabajo resultante lo vamos a representar con una WR. Y entonces lo que es el trabajo resultante es la suma de todos los otros trabajos. Era el trabajo de la cuerda más el trabajo de la fricción. El trabajo de la cuerda es 982. El trabajo de la fricción puede ser a negativo, que es negativo 600. Y entonces 982 menos 600, que eso es 382. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la caja realmente no se está moviendo con una energía de 982, que es la que nosotros le impartimos, sino que ella se mueve con una energía real de 382. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a de que lo que yo invierto de fuerza no se está convirtiendo totalmente en trabajo. Entonces no está siendo muy efectivo, por así decirlo. Porque si toda esta cantidad de trabajo se convirtiera en movimiento, pues la caja se movería muy rápido, por así decirlo. Pero al momento de que ya aparece la fricción, lo que sucede es que la caja se empieza a mover más lento. O sea, eso ya dándole como un aspecto físico. Ya viéndolo como de un aspecto de resolver problemas, pues estos son los pasos que nosotros tenemos que estar aplicando. Si aparecen fuerzas, tenemos que descomponerlas. Después aplicamos las fórmulas dependiendo de las condiciones de trabajo, de si a favor del movimiento positivo, si es en contra del movimiento negativo, si no genera movimiento de cero. Y de ahí, pues, al momento que nos pidan un trabajo resultante, es simplemente sumar todos los trabajos. Una hora después. Que tenemos un bloque de 10 kilogramos que es arrastrado 20 metros por una fuerza paralela de 26 newton. Si el coeficiente de fricción es 2.2, ¿cuál es el trabajo resultante y qué aceleración produce? Bien, veamos qué es lo que tenemos. Bueno, este es un ejercicio donde ya estamos mezclando. De hecho, siempre que preguntan aceleración, estamos está aplicando la segunda ley. Entonces tenemos un bloque de madera, bloque en general, que está siendo arrastrado por una fuerza paralela. ¿A qué refiere con fuerza paralela? Lo que significa cuando dos cosas son paralelas es que van en la misma dirección. Sí. Entonces,
Una fuerza paralela significa de que si esto se está moviendo horizontalmente, pues la fuerza también es horizontal. Si se fijan, yo siempre asumo de que va hacia la derecha. Es cuestión de preferencia, si no tiene nada que ver con que realmente sea hacia la derecha. Pueden asumir hacia la izquierda y estaría bien. Entonces, la fuerza que se aplica es de 26 newton. La fuerza aplicada es de 26 newton. Y dice que lo hace durante una distancia de 20 metros. Y es un bloque de 10 kilogramos. O sea, 10 kilogramos es su masa. Entonces, pregunta. Okay. Bueno, y nos dice que el coeficiente U, lo voy a poner, el de fricción es 0.2. 0.2. Ok, pregunta cuál es el trabajo resultante y qué aceleración se produce. Bien, aquí hay que tener un poco de cuidado porque nos está dando el coeficiente de fricción, pero no nos está dando cuánto es la fricción. Entonces, al momento de que yo calcule trabajo, yo tengo que saber todas las fuerzas que están alrededor del objeto. Entonces, para poder calcular yo todas las fuerzas, yo sé de que como nos están dando fricción a fuerza, como nos están dando ese coeficiente de 0.2, yo tengo que calcular cuánto es la fuerza de fricción. Entonces, una de las preguntas ahí indirectas por los datos es que yo tengo que calcular la fricción. ¿Cómo la calculo? Recordemos, la fórmula para calcular fricción es el coeficiente que nos dan por la fuerza normal. ¿Y cómo calculo yo la normal? Bueno, revisemos exactamente el problema. Bien, la normal siempre aparecía perpendicular a la superficie. Entonces la voy a colocar acá. Entonces siempre va como saliendo del suelo, por así decirlo. Bien, la normal está en el eje Y. ¿Qué otra fuerza está en el eje Y? Aparece el peso. Va a aparecer el peso. Entonces, ahí tenemos un diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas, ¿sí?, incluidas. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo? Como yo necesito calcular la fricción, a fuerza necesito calcular la normal. Y para calcular la normal, pues entonces yo tengo que aplicar las leyes de Newton. ¿De qué manera? Bueno, ese es un ejercicio que pues ya hemos resuelto varias veces. Leyes de Newton, lo que nos dice es lo siguiente: suma de fuerzas es suma de fuerzas en Y. Como nuestro objeto se está moviendo de manera horizontal, o sea en el eje X, la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas están en Y? La normal va hacia arriba, es positiva. Peso va hacia abajo, negativo. Es igual a 0. Entonces la normal es igual, el negativo W pasa al otro lado, positivo. Entonces la normal es igual al peso. Como calculamos peso, masa por gravedad, sería 10 kilogramos por 9.8 metros. Metro por segundo al cuadrado, que ahí por cuestiones de espacio, casi queda. Entonces la normal dice aquí que esto da 98 newton. Entonces, ya conozco la normal, puedo conocer cuánto es la fricción. Todo esto lo voy calculando porque cuando yo quiero calcular trabajo total, trabajo resultante, yo necesito saber todas las fuerzas que están alrededor del objeto. Y como nos están diciendo que el objeto tiene fricción, pues a fuerza tiene que expresar, valga la redundancia, la fuerza de fricción. Entonces, calculamos la fuerza de fricción con esta formulita que tenemos acá, donde el coeficiente es 0.2, según lo que nos decía ahí el problema.
Entonces la fuerza de fricción es igual al coeficiente 0.2 por la normal, que es 98. Multiplicamos eso. 98 por 0.2, eso da. La fuerza de fricción es 19.6 Newton. Ok. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que, ya que conocemos la fuerza de fricción, conocemos esto? ¿Cuál es la primera pregunta que nos hace el problema? ¿Cuánto es el trabajo resultante? Entonces, para el trabajo resultante yo necesito conocer todas las fuerzas, si van en contra o a favor del movimiento, y qué distancia lo hace. Entonces, trabajo resultante va a ser igual a escribirlo acá. El trabajo resultante va a ser igual a, revisemos. Aquí aparece la normal, aparece el peso, pero el movimiento no está en el eje Y, es en el eje X. Entonces, esas dos fuerzas no hacen trabajo. O sea, yo no las voy a considerar. La fuerza de 26 sí hace trabajo. ¿Por qué? Porque va en la dirección del movimiento. Va en la dirección de los 20 newton, de los 20 metros, perdón. Y la fuerza de fricción, pues obviamente también va en la misma dirección. Recuerden que la fuerza de fricción va junto al suelo. Entonces lo que yo voy a hacer, lo que voy a estar sumando acá es el trabajo de la fuerza que me están dando de 26 más el trabajo que pueda hacer la fricción. Pues aquí solo vamos a tener cuidado con algo. Bien, la fuerza que me están dando es 26 Newton. La distancia es 20 metros. Más el trabajo de la fricción, que es 19.6 Newton. Por la misma distancia, si se trabaja en la misma distancia, que sería 20 metros. Aquí hay que tener cuidado, porque al momento de sumar trabajo, este signo debería quedar negativo, porque la fricción está en contra del movimiento. Entonces ahí tenemos que agregar el negativo. Entonces hacemos todo eso en la calculadora. Trabajo resultante. Trabajo resultante, esto es 26 por 20 menos 19.6 por 20. Eso nos da 128 Newton por metro, que eso es joules. De esa forma se contesta la primera pregunta. Ya no sabemos cuánto es el trabajo resultante. La otra pregunta que nos dice es ¿cuál es la aceleración que se produce? Para calcular aceleración no conocemos otra fórmula que no sea la de la segunda ley. ¿Cuál es esa? La que nos dice suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Entonces ahí tendríamos que calcular eso. Perdón. Tendríamos que calcular eso. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Son las mismas que hemos considerado para el trabajo. La fuerza de 26, que como a favor del movimiento es positivo, menos la fuerza de la fricción, que es 19.6. 19.6, esto es igual a masa, que eran 10 kilogramos, por la aceleración que andamos buscando. Entonces estos son 19.6 newton, igual a la masa, que es 10 kilogramos, por la aceleración, pues que la andamos buscando. 26 menos 19.6, que es lo del lado derecho, eso da 6.4 newton. Esto es igual a 10 kilogramos, o simplemente 10 por A. Entonces aquí mandamos a dividir el 10, 6.4 newton entre 10 kilogramos. Esto es igual a A. Entonces A es igual a 6.4 entre 10,
que eso es 0.64. 64 newton. Newton no, metros por segundo cuadrado. Recuerden que esto es aceleración. Entonces, para resolver este problema, ya nos implicaba varias cosas. Si bien la solución parece larga, realmente los primeros pasos, estos son de cosas que ya se han visto. Sirve como que todo como un repaso de hecho. Entonces, siempre un objeto que tengamos que se esté moviendo y nos piden calcular el trabajo resultante, yo necesito conocer la fuerza alrededor de todo ese movimiento. Por eso necesito conocer las fricciones. Y si nos piden aceleración, la única fórmula para poder calcularlo es utilizando la segunda ley de Newton, que nos decía que suma de fuerzas en alguna dirección es igual a masa por aceleración en esta dirección. Entonces resolver estos ejercicios con los detalles que les venía mencionando. La dirección de las fuerzas y que las fuerzas solo hacen trabajo en el sentido del movimiento. Si no están en el sentido del movimiento, pues no. Entonces, por ejemplo, una vez que un ejemplo donde el peso haga trabajo es cuando algo se está moviendo como un ascensor, ¿sí? Cuando ustedes están subiendo un ascensor y va el cable que lo está jalando, el peso hace trabajo. ¿Por qué decimos que el peso hace trabajo ahí? Porque está generando movimiento. Por ejemplo, si el ascensor va hacia arriba, el peso evita que esté subiendo, o sea, hace que se mueva más lento. Y si el ascensor va hacia abajo, lo que hace el peso es que hace que se vaya más rápido, ayuda a que el movimiento sea más rápido. Entonces, cuando una fuerza afecta el movimiento, entonces ahí se puede decir que genera trabajo. Antes de eso,